Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Soy Mari Carmen Benítez, una sevillana afincada en Algeciras, y bueno, quería mandar este mensajito para comunicaros que por fin me he hecho mecenas de La Cafetera y que para mí es todo un orgullo y una alegría, porque ya son varios los años en los que venís acompañándome día a día, tanto en directo como en la retaguardia, y bueno, es mi forma de agradecer esta posibilidad de tener una comunidad de gente súper bonita y un periodismo realmente veraz, sosegado y crítico, tan difícil de encontrar en estos días. Así que aprovecho para agradecerle al equipo de La Cafetera, a Fernando, a María, a Pilar y a todos los colaboradores el trabajo que hacéis, y a toda la comunidad cafetera, que son la caña. Larga vida a La Cafetera. Un beso para todas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable, y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. If the situation deteriorates, if there are any further attacks on the territorial integrity of Ukraine, we will respond with massive economic and financial sanctions. We hope an attack won't happen, but if it does, we are prepared. Que se ha incorporado a la flota de los barcos en el Mediterráneo y en el Mar Negro. Dentro de 3 o 4 días saldrá una fragata, la Blas de Lezo, y España lleva participando siempre en todos los despliegues que organiza la OTAN. En este caso concreto se ha adelantado lo relativo a la salida de los buques, del cazaminas y de la fragata, dentro de lo que ha acordado la OTAN. En relación a la noticia que hoy hemos conocido de que el Gobierno de España va a desplazar ya efectivos de la Armada ante un posible conflicto en Ucrania. Y lo que tengo que decir es que el Gobierno de España contará con todo nuestro respaldo a la hora de ejercer sus obligaciones en el marco de la OTAN, y que esperamos que también los miembros del Gobierno y los socios
que son contrarios a la Alianza Atlántica clarifiquen esta posición tan importante para la paz en Europa y también para superar estas consecuencias económicas y sociales que podrían agravarse con esta crisis. Nosotros en este momento estamos con unos intensos contactos con el conjunto de las fuerzas políticas y en especial con los del bloque de la mayoría de investidura y bueno, pues estamos convencidos que una reforma de este calibre contará con el apoyo de nuestros socios preferentes y desde luego con el bloque de investidura, dada la importancia de esta reforma desde el punto de vista de la conquista de los derechos de los trabajadores. Nosaltres no podem recolzar la reforma laboral, que simplement és un maquillatge. De fet, i seré dur, Esquerra Republicana no negocia ni vota projectes personals. Bueno, precisamente por eso he empezado diciendo que creía que el señor Rufián se equivocaba de adversario, que el adversario no es Yolanda Díaz, que esto no va de proyectos políticos o personales, no estamos en elecciones, queda mucho para eso. Pedimos que se convalide esta reforma porque se tiene que pensar más en los intereses del precariado de nuestro país que en los intereses electorales de lo que vaya usted a saber qué pasa dentro de 2 años. Y creo que esto es muy importante. La convalidación de la reforma pactada entre sindicatos y patronal no conlleva que se agote la agenda reformista en materia laboral en España, o desde luego no con el beneplácito de comisiones obreras. Hay muchas cosas que hacer en la siguiente fase de la legislatura, pero sí pedimos que se haga una lectura inteligente del momento. Watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting out rocking on that old porch swing. 'Cause I found me something that tastes like springtime. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 21 de enero de 2022, ya estamos a finales de enero, que rápido pasa el tiempo. Y el caso es que sí, hoy es un día que nos obliga precisamente a mirar hacia Ucrania. Como visteis ayer y además nos lo hicisteis llegar, pues salieron muchas informaciones sobre cómo se está recrudeciendo la tensión, cómo está habiendo una escalada de tensión que está llegando a su punto crítico. Cada vez se escuchan más las advertencias sobre un ataque en la región. Y el caso es que este viernes el secretario de Estado de Estados Unidos y el ministro de Exteriores ruso se reunirán. Todo esto mientras gobiernos como el de España ya han anunciado el refuerzo de presencia militar en la zona ante el despliegue de soldados de Rusia. Hoy este es el tema de portada, es el tema del día, pero también en La Cafetera hablaremos de otros asuntos de actualidad, como la reforma laboral, que entra en la cuenta atrás para conseguir los apoyos parlamentarios que necesita para que sea una realidad. Esquerra Republicana no está satisfecha con esta reforma, según se ha planteado, y su apoyo no está asegurado. Algo que ya ha aprovechado la derecha para intentar desgastar al gobierno mientras intenta asumir la derrota de su lucha contra los indultos del procés. Porque sí, ayer conocíamos también que el Supremo ha rechazado los recursos contra los indultos del procés presentados por PP, Ciudadanos y Vox. Estos son los temas más destacados del día que vamos a analizar a lo largo del programa de hoy. Pero como sabéis, cada viernes también tenemos pues unos espacios de sosiego que los necesitamos para terminar la semana. Que eso no significa que no hablemos de información, porque, por ejemplo, Pilar de la Peña cada viernes, como sabéis, nos hace ese resumen de prensa internacional y hablaremos con Ana Pastor
en esta ocasión de la película Fue la mano de Dios, de Sorrentino, y terminaremos con videojuegos de la mano de Jorge Peral, que nos va a explicar esa compra de Microsoft, de la que además nos hablabais a principios de la semana, nos decíais, oye, tenéis que hablar de este asunto, así que él nos lo va a explicar perfectamente, sobre todo para aquellas personas que no estamos tan puestas en la materia. El hashtag de hoy va a ser almohadilla la cafetera escalada. Almohadilla la cafetera escalada. Además, decir que programas como este hay que recordar que son posibles gracias al esfuerzo económico de mecenas, de aquellas personas que cada mes estáis aportando para que la cafetera siga resistiendo cada mañana. Y no me olvido de aquellas personas que ya estáis por aquí, que os habéis levantado pronto, que habéis madrugado cada mañana. Ayla, Cristina, Leandro Lerroux, Carmen Fernández, Cristina Davierete. Por aquí, mira, Enrique Quesada también lo tenemos por aquí, veo que también has madrugado. Ángel Mora, Edi Muscus, VD Vendetta, Sonia Asturiz, muy buenos días a todos y a todas. Como veis, tenemos muchas cosas de las que hablar, tanto de cosas de pura información, pero también de entretenimiento que falta nos hace, sobre todo en días como hoy, en los que tenemos tantas informaciones. Así que a todos y a todas, ya estéis en el directo o en la retaguardia, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cityscapes askew, stuck inside at noon, out where the stars forget to shine. How far you'd fall, were you to call? Hold your breath, it'll all be over soon. Bueno, y como os podéis imaginar, si abrimos las portadas de periódico, llevan el asunto de Ucrania. Por ejemplo, no sé si nos vamos hasta las portadas de periódico, de papel. Pues en el diario El Mundo hablan de la crisis entre Rusia y Ucrania. Dicen España envía tropas al este para ganar influencia en la OTAN. Y también en el diario ABC dicen Putin calienta la guerra fría con Occidente. En el diario El País también es el asunto de portada. Lo enfocan por la parte de que Estados Unidos, dicen, y Europa cierran filas ante la amenaza de Rusia. Dicen que Washington coordina su posición con Berlín, Londres y París, y que Moscú anuncia maniobras navales en todo el mundo, algunas con China e Irán. Un asunto que tiene evidentemente esta gran magnitud y que se va a tratar este mismo viernes. Se va a tratar por parte del secretario de Estado de Estados Unidos y el ministro de Exteriores ruso, que, como decía, se van a reunir este viernes, mientras varios gobiernos, incluido el de España, ya han anunciado ese refuerzo de la presencia militar en la región ante ese despliegue de soldados rusos. En la web de RTV podéis ver también un poco cómo van desgranando, ¿no? Hablan de esa guía, las claves sobre la escalada de tensión en Ucrania, qué es lo que está sucediendo y por qué. Decían que el detonante de esta escalada de tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia ha sido el despliegue de al menos 100.000 soldados rusos en el límite entre las dos naciones, pero que, bueno, pues estos choques no han cesado desde 2014, así que es un asunto que ya viene de largo. Y se preguntan también
también si es real esa amenaza. Y en esta información explican que Washington ha acusado a Moscú de desplegar agentes en Ucrania para crear, decían, un pretexto para invadir el país, y ha advertido de que tropas rusas podrían llevar a cabo una incursión en cualquier momento. Esto lo escuchábamos además por parte de Joe Biden ayer en el programa, pero esto es verdad que decían es algo que Rusia ha negado en varias ocasiones. Así que de momento continúa esa situación de tensión y vemos cómo cada vez más dirigentes están intentando prepararse ante el posible ataque, ante la posible invasión que se está anunciando por parte de algunos dirigentes, pero es verdad que de momento todavía no ha sucedido lo que tanto se está anunciando. Es verdad que lo escuchábamos al principio de la apertura, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que avisaba y decía, si la situación se deteriora, se impondrán sanciones económicas, y ante un ataque decía, esperamos que no ocurra un ataque, pero si ocurre, estamos preparados. If the situation deteriorates, if there are any further attacks on the territorial integrity of Ukraine, we will respond with massive economic and financial sanctions. We hope an attack won't happen, but if it does, we are prepared. Así lo decía la presidenta de la Comisión Europea, esa posición de la Unión Europea para el asunto con Ucrania, y, como decía, algunos gobiernos ya han anunciado ese refuerzo de la presencia militar. Así lo decía la propia ministra de Defensa. Que se ha incorporado a la flota de los barcos en el Mediterráneo y en el Mar Negro. Dentro de 3 o 4 días saldrá una fragata, la Blas de Lezo, y España lleva participando siempre en todos los despliegues que organiza la OTAN. En este caso concreto se ha adelantado lo relativo a la salida de los buques, del cazaminas y de la fragata, dentro de lo que ha acordado la OTAN. Pero insisto, nosotros tenemos desde hace ya 6 años más de 300 personas que están en Letonia y que tuve el honor de visitar hace muy poco. También se está valorando la posibilidad de que haya un despliegue aéreo en Bulgaria, en el que participa España, junto con el que participa cada año España en Lituania. Por tanto, la participación de España en el ámbito de OTAN es una participación que está desde hace muchos años. En todo caso, lo que tiene que dar muy claro es que la posición de España, como de OTAN en su conjunto, es que sea una respuesta diplomática, que haya una desescalada, pero la participación de España militarmente viene desde hace muchos años. Desescalada que tiene que ser diplomática. Bueno, así escuchábamos a la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que adelantaba que la próxima semana, decía dentro de 3 o 4 días, anunciaba ese envío previsto de la fragata Blas de Lezo de la Armada dentro de una misión de la OTAN. El caso es que Podemos ha rechazado el envío de buques y cazas por la tensión entre Ucrania y Rusia. Ha rechazado esta decisión por parte del Ministerio de Defensa. Y bueno, pues esta falta de unión, digamos, en el gobierno en cuanto a esta decisión, pues ha sido aprovechada por la derecha. Decía Pablo Casado que sí, que ellos respaldan al gobierno en esta decisión, en esta misión sobre Ucrania, pero no se olvidaba de señalar que hay socios del gobierno, dentro del gobierno, y socios fuera del gobierno, que no están a favor de este asunto. Es que el Gobierno de España contará con todo nuestro respaldo a la hora de ejercer sus obligaciones en el marco de la OTAN. Y lo que pedimos es que se informe a los representantes de la soberanía nacional en el Parlamento, que en estas cuestiones la política de Estado recomienda informar al principal partido de la oposición, y que esperamos que también los miembros del Gobierno y los socios que son contrarios a la Alianza Atlántica clarifiquen esta posición tan importante para la paz en Europa y también para superar estas consecuencias económicas y sociales que podrían agravarse con esta crisis. Stuck inside this cage that can't fit two. Cityscapes
El caso es que esto se venía anunciando durante esta semana. Es verdad que todavía no ha ocurrido nada, pero sí que se estaba advirtiendo desde hace ya varios días. Escuchábamos, de hecho, ayer al propio Joe Biden que avisaba de consecuencias para Rusia si invadía Ucrania. Y decía, dependerá de si es una incursión menor o no. I think what you're going to see is that Russia will be held accountable if it invades. And it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, etc. But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine, and that our allies and partners are ready to impose severe cost. Bueno, y como ya decíamos al principio, este no ha sido el único asunto, al menos en el caso de España. Nos encontramos con esa disputa sobre la reforma laboral. Como sabéis, hubo ese acuerdo con patronal y sindicatos, pero ahora lo que toca es encontrar los apoyos parlamentarios necesarios para que se apruebe esta reforma laboral y sea una realidad. El caso es que el Gobierno ahora está negociando para lograr los votos que necesita para sacar adelante esta reforma dentro de 2 semanas. Como sabéis, la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, se encuentra confinada por contagio de COVID, y ayer entrevistaban en La Sexta al secretario de Estado de Empleo, a Joaquín Pérez, que decía que sí, que confiaba en que los socios de investidura apoyen la reforma laboral, con que sea suficiente con conseguir los apoyos de los socios de investidura. Nosotros en este momento estamos con unos intensos contactos con el conjunto de las fuerzas políticas y en especial con los del bloque de la mayoría de investidura, y bueno, pues estamos convencidos que una reforma de este calibre contará con el apoyo de nuestros socios preferentes y desde luego con el bloque de investidura, dada la importancia de esta reforma desde el punto de vista de la conquista de los derechos de los trabajadores. Esta reforma, lejos de lo que oía, es una reforma de una intensidad sin precedentes. No solo es una reforma acordada, es una reforma que da un cambio de rumbo a las relaciones laborales por primera vez en nuestro país desde los años 80. Combatir la precariedad, recuperar la negociación colectiva, alternativas al despido, quitar los elementos más desastrosos de aquella reforma de evaluación salarial del Partido Popular, es un avance tal en términos de reconquista de derechos que sería inexplicable que la izquierda y que nuestras fuerzas, las fuerzas que sostienen al gobierno de coalición, no participaran de la gran conquista que esto supone en la recuperación de los derechos laborales para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país. Sin embargo, al contrario que el secretario de Estado de Empleo, pues para Gabriel Rufián, para Esquerra Republicana, no es suficiente esta reforma laboral. Decían, la pregunta no es por qué Esquerra no vota esta reforma laboral, decía Rufián en Twitter, la pregunta es por qué este gobierno pretende que la vote así. Y entonces enumeraba una serie de puntos que desde Esquerra Republicana consideraban que tenían que estar en la reforma laboral y no lo estaban. De hecho, Gabriel Rufián concedió una entrevista en Catalunya Radio ayer. Decía, no podemos apoyar una reforma laboral que es simplemente un maquillaje. Decía que, de hecho, Esquerra Republicana dice, ya no negocia ni vota proyectos personales, dijo,
porque esto quizás es un proyecto personal de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Dijo, la pregunta es por qué no quieren negociar con nosotros y no quieren tocar ni una coma. Y al final, la pregunta será para ellos, ¿por qué al final lo cerrarán con Ciudadanos? Estas son las declaraciones que dio en Catalunya Radio. Habló de si respondía a un proyecto personal de Yolanda Díaz el asunto de la reforma laboral. En definitiva, decían que consideraban que era un maquillaje y que tendría que ser más ambiciosa esta reforma laboral. Básicamente es eso, piden más ambición en los retos, en los puntos de la reforma laboral, i lo decía así en Catalunya Radio. Nosaltres no podem recolzar la reforma laboral, que simplement és un maquillatge. De fet, i seré dur, Esquerra Republicana no negocia ni vota projectes personals, perquè això potser és un projecte personal de la vicepresidenta Yolanda Díaz. La pregunta és per què ells en un moment donat no volen negociar amb nosaltres, no volen tocar ni una coma, que les comes són aquestes 6 coses molt importants, que són nuclears, si realment això li volem dir reforma laboral, i al final la pregunta serà per ells, per què ho volen o per què al final ho tancaran amb Ciutadans. Así sembraba dudas Gabriel Rufián sobre si incluso se pudiese llegar a conseguir los apoyos para la reforma laboral por parte de Ciudadanos, que Ciudadanos ya está aprovechando también estas diferencias entre el Gobierno y entre Esquerra Republicana. Y entonces, como ya hemos visto que el Supremo no ha avalado la estrategia de ir contra los indultos del Procés, pues también el asunto de la reforma laboral les viene muy bien para continuar con esa crítica al independentismo. Escuchamos a Edmundo Val. Y por último, pues miren, resulta que la casualidad, quizás no sea tanta casualidad, es que 2 condenados, uno por sedición, el señor Junqueras, otro por secuestro, el señor Otegi, quieren decidir sobre el futuro de la normativa laboral de 47 millones de españoles. Y parece que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y no sabemos si también la parte del PSOE del Gobierno, quieren que esto sea así. Quieren que Otegi y Merche Aizpurúa, Junqueras y Gabriel Rufián troceen el mercado laboral, prime el convenio colectivo vasco y catalán sobre el nacional, se establezcan condiciones que lastran la productividad de la empresa, quedemos en mal lugar frente a Bruselas, se decida, en definitiva, por quienes no creen en la unidad de España ni están velando por el interés general de 47 millones de españoles. Bueno, y en este aprovechamiento de esta fisura que hay en el asunto de la reforma laboral, pues como decía, se aprovecha la oposición. Escuchábamos ahora a Edmundo Val de Ciudadanos, pero también Teodoro García Ojeda del Partido Popular, pues utilizaba el asunto de la reforma laboral para criticar los posibles apoyos que pudiera dar, en este caso, Bildu al Gobierno. Y por último, sí me gustaría comentar también las últimas noticias que hemos conocido sobre las negociaciones del Partido Socialista con Bildu. No podemos seguir cambiando la dignidad de un país, la memoria de un país, y no podemos seguir cambiando la derrota que hace mucho tiempo los demócratas conseguimos sobre la banda terrorista de ETA. No podemos seguir cambiando esa memoria por votos para que el Gobierno saque adelante los presupuestos o la reforma laboral. Por tanto, yo le pido al Gobierno que se levante de esa mesa con Bildu y que se siente en una mesa con aquellos que quieren que España avance, no con aquellos que quieren que España retroceda, como es el caso de Bildu. Por tanto, creo que tenemos que estar centrados en lo importante. Hoy lo importante es crear empleo y salir de esta triple crisis económica, sanitaria y social en la que estamos sumidos, y por eso más regulación para el hidrógeno, más oportunidades de empleo para nuestros jóvenes, más empleo de calidad para todos y menos
contrarreforma laboral con aquellos que no quieren avanzar, sino retroceder. Estamos de acuerdo en lo del empleo de calidad. El problema es que, bueno, pues esa lo que llamaron la flexibilización, y cuando utilizan estos términos, que en realidad lo que están diciendo es que, bueno, que básicamente pues que se precarice el empleo, que es lo que se hizo con la anterior crisis en la que gobernó el Partido Popular, pues ahora vemos cómo seguimos arrastrando una precariedad laboral que está lastrando no solamente a los jóvenes, sino a los no tan jóvenes. Lo recordábamos aquí en la cafetera con ese informe de Cáritas que revela cómo la precariedad laboral tiene más consecuencias sobre la vida de las personas más allá del propio salario. Eso condiciona toda una vida. Y, de hecho, en ese informe decían que sí, que ser joven es un factor de exclusión en sí mismo y que las mujeres están especialmente afectadas. Esta situación no viene solo de la pandemia. La pandemia ha agravado esta situación. Pero la situación de precariedad que tenemos en nuestro país no viene de ahora. Viene precisamente de las medidas que se tomaron en la anterior crisis. Entonces, el Partido Popular vaya dando lecciones sobre cómo acabar con la precariedad laboral. Tiene sus dudas, ¿no? Que ahora exija esa calidad de empleo que no se exigió en su momento y que ahora estamos sufriendo las consecuencias y estamos viendo cómo cada vez hay más trabajadores pobres. Entonces, como decíamos, desde la oposición de la derecha, pues está aprovechando esas fisuras que está habiendo en cuanto a la reforma laboral. Quedan, unas 2 semanas para conseguir esos apoyos parlamentarios para que la reforma laboral sea una realidad. Y, de hecho, desde Podemos, desde Unidas Podemos, Jaume Asens, pues respondía a la crítica de Esquerra Republicana. Bueno, precisamente por eso he empezado diciendo que creía que el señor Rufián se equivocaba de adversario, que el adversario no es Yolanda Díaz, que esto no va de proyectos políticos o personales, no estamos en elecciones, queda mucho para eso. Por eso decía que creía que el adversario era la precariedad y que teníamos suficientes elementos en común para ponernos de acuerdo. Y respondiendo también a la primera parte de la pregunta, lo que he dicho antes, nosotros creemos que hay que respetar la esencia del texto, del acuerdo, del diálogo social y hay que ponerlo en valor. Por eso nuestro objetivo principal es preservar, cuidar ese acuerdo que tantos meses ha costado lograr entre los agentes sociales. No queremos por eso anticiparnos a otros posibles escenarios futuros. Bueno, es verdad que es complicado, son complicadas estas negociaciones, conseguir y recabar estos apoyos parlamentarios, porque cada partido también tiene sus exigencias y muchas veces no tienen por qué ser exigencias partidistas. En el caso de Gabriel Rufián en Catalunya Radio desgranaba esos puntos que consideran desde Esquerra Republicana que faltan en esa reforma laboral, así que veremos qué es lo que va sucediendo porque hay diferentes posiciones. De hecho, desde Comisiones Obreras pedían a la izquierda, decían que no cometa la torpeza de oponerse a la reforma laboral. Así de contundente lo decía el secretario general de Comisiones Obreras. Y pedimos que se convalide esta reforma porque se tiene que pensar más en los intereses del precariado de nuestro país que en los intereses electorales de lo que vaya usted a saber qué pasa dentro de 2 años. Y creo que esto es muy importante. La convalidación de la reforma pactada entre sindicatos y patronal no conlleva que se agote la agenda reformista en materia laboral en España, o desde luego no con el beneplácito de Comisiones Obreras. Hay muchas cosas que hacer en la siguiente fase de la legislatura, pero sí pedimos que se haga una lectura inteligente del momento. Sería una torpeza, yo me atrevo a decir, de carácter histórico, que una política laboral situada en las antípodas de la que se hizo en el año 2012 con la reforma laboral del Partido Popular, el centro derecha español se la pudiera apropiar, una política diametralmente distinta, por la falta de visión de los grupos de la izquierda parlamentarias. Por tanto, un poquito de altura de miras, porque esta es una muy buena reforma, fundamentalmente para la gente que este informe va a describir,
para la gente que sufre la temporalidad, la rotación, los bajos salarios y las incertidumbres vitales. Esta es una reforma pensada en la estabilización del empleo, en el equilibrio en la negociación colectiva y en ofrecer alternativas a los despidos a través de los ERTEs y de una nueva figura que permitan consolidar los cambios estructurales que necesita la economía española. Bueno, y hasta aquí este asunto de la reforma laboral. Veremos cómo va evolucionando, si se consiguen recabar esos apoyos parlamentarios, con qué condiciones. Y bueno, pues eso ya es trabajo de la política, de los políticos y de las políticas. También otro asunto, decíamos, que quizá pues no ha querido ser tan destacado por parte de la oposición, que ahora aprovecha esta fisura de la reforma laboral. El Supremo ha rechazado los recursos contra los indultos del Procés presentados por Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Decían en varias informaciones que el Tribunal Supremo ha estimado la falta de legitimación de todos los que presentaron recursos contra los indultos concedidos a los 9 condenados. Decían a los 9 condenados del 1 de octubre que cumplían penas de prisión, incluidos pues los recursos que han interpuesto Vox, PP y varios dirigentes de Ciudadanos. PP y Vox ya han anunciado que piensan recurrir la decisión ante la misma Sala del Supremo y posteriormente pedirán amparo al Tribunal Constitucional por lo que consideran una inacción del Supremo ante los indultos a los presos del Procés. Es una derrota, definitivamente. Veremos cómo evoluciona esto, veremos qué recorrido va a tener. Bueno, pues que el Partido Popular y que Vox hayan anunciado que piensan recurrir esta decisión. De momento, le preguntaban a Pablo Casado por este asunto y respondía así. Y luego dedicarnos plenamente a Carlos, que es lo que venimos a hacer. Lo primero, y lo entendería también mucho Carlos, que fue un servidor público laureado con la Cruz de San Rafael del Partido Popular, sobre la decisión del Tribunal Supremo de no admitir los recursos de legitimación para recurrir la concesión de los indultos a los condenados por dar un golpe al Estado el 1 de octubre. Yo lo que tengo que decir es que el Partido Popular respeta las decisiones judiciales del Tribunal Supremo, pero también va a ejercer su derecho de amparo ante el Tribunal Constitucional porque pensamos que estamos legitimados como formación política, como afectados, algunos de nosotros personalmente, tal y como se ha visto en la investigación de los CDR, por personas que querían atentar contra nuestra propia integridad física, y también por que tenemos que defender la unidad nacional y la ley frente a todo. El caso es que más allá de del intento de judicialización, una vez más, de este asunto, el caso es que el asunto de los indultos del Procés, que se anunció como que iba a suponer un estallido social en nuestro país, que bueno, pues que la gente se iba a indignar, no ha sido así, ¿no? Y eso también revela la cierta desconexión por parte de algunos partidos con la calle, ¿no? No hubo un estallido social a raíz de los indultos de los presos del Procés y por lo que parece, no está teniendo el recorrido judicial que le gustaría que tuviese al Partido Popular y a Vox, viendo esa decisión del Supremo, pues de no admitir esos recursos contra los indultos del Procés que presentaron en su momento PP, Ciudadanos y Vox. Así que hasta aquí, de momento, zanjado este asunto de los indultos a los presos del Procés. Y mientras tenemos otras informaciones. Si nos vamos a las portadas de los digitales, que en muchas ocasiones hablan de otros asuntos, nos vamos al diario.es. Es verdad que hablan de la tensión sobre Ucrania, que dicen que se desboca y alimenta una escala militar, pero también dedican un espacio a la España vaciada, que dicen que invita en sus estatutos a los desencantados con los partidos tradicionales a que se unan a sus filas. Como sabéis, aquí además nos lo anunciaron, esa intención que tenían de presentarse
por las próximas elecciones en Castilla y León en febrero y ya lo han confirmado, se van a presentar en varias provincias y ahora se va conociendo cada vez más de esta plataforma. En el diario.es destacan esto, ¿no? Que en sus estatutos llaman a los desencantados con los partidos tradicionales a que se unan a sus filas y decían: tenemos la puerta abierta a todas las personas que quieran trabajar por sus territorios y lo que no vamos a cuestionar es si se hace 2, 4 u 8 años, no lo vamos a cuestionar es si hace 2, 4 u 8 años tuvieron un vínculo político. Además, también lleva la información de que Omicron resucita las dudas sobre la utilidad del pasaporte COVID en España. Como sabéis, pues ya en algunos sitios se ha anunciado que se va a retirar. Dicen Cataluña, por ejemplo, Cantabria no prorrogará su uso en hostelería y Cataluña lo está evaluando con la idea de retirarlo para algunas actividades al no haber datos que respalden que haya servido para amortiguar el ascenso de los casos. Precisamente sobre datos de COVID, ¿os acordáis que lo comentábamos aquí esta semana por una información de Público.es? Que lo que hacía es, revelar un poquito lo que ya muchas personas vimos cuando veíamos los datos de COVID, de contagios por comunidades autónomas. Llamaba especialmente la atención que, por ejemplo, zonas como Madrid, no estuviesen entre las zonas con más contagios. Sobre esto le preguntaban al propio consejero de Salud de Madrid. Él defendía que sí, que son datos reales, aunque hay que decir que no se suman los autotest. Lógicamente vamos a contabilizar, hacer un cruce de datos de los que únicamente han confirmado a través del teléfono 900 y de los que, además del teléfono 900, han utilizado otras vías, bien que sea un laboratorio privado o bien la red de atención primaria o bien la red de hospitales. Cuando nosotros depuremos de cuántos de esos del teléfono 900 han utilizado la red, pues lógicamente subiremos esos datos, pero tengo que decirles que la incidencia acumulada que se refleja es la que realmente tiene todos los que han sido antígenos positivos y PCRs positivas, siempre y cuando haya sido un profesional sanitario el que haya realizado esa prueba. A ver, esta es la posición de Madrid, pero claro, esto decía el consejero de Salud de Madrid, defendió que sí, que los datos de incidencia son reales, pero que solo contabilizan los test realizados por profesionales, solo por los realizados por profesionales. Hasta aquí podemos estar de acuerdo. Pero claro, el problema es que los profesionales sanitarios están desbordados y que la atención primaria está saturada. Entonces, difícilmente podrán atender a todos los contagiados y difícilmente se podrán entonces contabilizar esos contagios. Resultado, los datos no están reflejando la realidad que se vive, por ejemplo, en este caso, en la Comunidad de Madrid. Y es muy interesante una información que está publicada por parte de la periodista Isabel Valdés, que trata estos asuntos en El País, y va desgranando un poco también la situación sanitaria en Madrid. En concreto, uno de los orígenes de esta saturación sanitaria y es que es la falta de personal, ¿no? Decía que ahora, con datos de diciembre de 2021 de la Consejería de Sanidad, Madrid tiene 4.030 médicos de familia. Decía que es una cifra que hace años que no alcanza la media española. 7,6 por cada 10.000 habitantes según la Sociedad Española de Medicina de Familia. Tenemos menos médicos en Madrid que en la media. Además, decía, hay alrededor de 748 plazas entre esos profesionales y los de pediatría sin cubrir. Y también hablaban de cómo en los próximos 5 años la Comunidad de Madrid se enfrentará a la jubilación de alrededor de 1.500 de estos especialistas. Y que además las nuevas plazas que se ofertan no se cubren, porque los residentes de medicina de familia no quieren ocuparlas, no quieren trabajar en Madrid. El 24 de mayo de 2021 decía los pediatras que acabaron de terminar la residencia tenían que coger plaza. Había disponibles 44 y solo 5 especialistas se quedaron. Un día después, dice, tocó el turno de los médicos de familia. Habían terminado la residencia 223 y había 84 plazas. Se ocuparon 17. Con este panorama, no solamente se habla de Madrid, se habla del caso concreto de Madrid,
Primero porque, bueno, pues su dirigente Isabel Díaz Ayuso, se ha llegado a especular, vamos a dejarlo así, con que podría tener una proyección nacional. De ahí lo importante también de hablar de la gestión de Isabel Díaz Ayuso por su posible proyección nacional. Pero es que además, también si se compara con otras comunidades en las que gobierna también el Partido Popular, como en Galicia, allí sí que se están contabilizando los autotest. De hecho, Galicia suma, decían, más de 70.000 positivos COVID por autotest y Feijóo defiende contarlos aunque salga peor en la foto. Es que ese es el asunto. ¿Vamos a contabilizar los datos reales o vamos a maquillar las cifras? Claro, seguramente pues no hay una intencionalidad directa en que se vayan a maquillar estas cifras, pero claro, el resultado de que se saturen la salud, se saturen los centros de salud y no haya personal sanitario, pues eso evidentemente repercute en que no se puede hacer un diagnóstico y entonces pues básicamente le digas a tu ciudadanía que tengan que autodiagnosticarse y que tengan que autotratarse. El colapso sanitario pues lo que hace es también conseguir maquillar esas cifras. Si no refuerzas el sistema sanitario de tu comunidad autónoma, se colapsa y entonces pues no se contabilizan tantos contagios y así pues van saliendo las cuentas y bueno, pues hay comunidades que tienen datos que se acercan más a la realidad y otras que menos. Y no necesariamente son comunidades gobernadas por diferentes partidos. Incluso en el caso de Galicia y de Madrid estamos hablando del mismo partido político. Y lo más importante, más allá de tacticismos y de política, es que lo que está en juego también es la salud y las vidas de la ciudadanía. Y como sabéis y como hemos anunciado, cada viernes también contamos con el resumen de prensa internacional, con ese espacio en el que Pilar de la Peña nos habla de los asuntos más destacados en la prensa internacional, no solamente de informaciones internacional, sino también de informaciones de España. ¿Cómo nos han visto en la prensa internacional? Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues hablamos a esta hora sobre la prensa internacional y la manera en la que sus informaciones proyectan la imagen sobre España. Ya sabéis que los viernes abrimos este capítulo para saber cómo se han referido a España los medios internacionales con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que hemos visto en algunos medios internacionales cómo se destacaba que España ha lanzado el debate en Europa sobre tratar la COVID como una enfermedad endémica, ¿no? Sí, la verdad es que aunque son de hace varios días las declaraciones de Pedro Sánchez y el anuncio del gobierno de que consideraba que muy pronto se podría empezar a tratar el coronavirus o al menos monitorizar la enfermedad de forma más parecida como se hace con las enfermedades endémicas como la gripe, pues ha suscitado bastante interés por parte de los medios internacionales y sigue, ya te digo, que varios días después generando debates. El jueves mismo había un artículo de Associated Press que han republicado numerosos medios estadounidenses hablando de cómo en el fondo España había abierto este debate y había provocado que en Europa se empezara a por lo menos a plantear la idea de aceptar la convivencia con el virus, ¿no? Pero también, por ejemplo, el New York Times también lo ha destacado en estos días, Euronews, Le Monde, Bloomberg, Liberación, ya te digo que han sido muchos los medios que lo han recogido. Y lo que se destaca es esto, es que España es el primer gran país europeo
que se ha, digamos, atrevido a plantear esta cuestión, que además ha pedido que se debata a nivel europeo, porque considera, Associated Press, por ejemplo, hablaba de cómo España tiene una de las tasas de vacunación más altas de Europa, y entonces considera que además la evolución de Omicron pues permite por lo menos plantearse afrontar de otro modo el seguimiento de la pandemia, y esto es algo que otros países como Reino Unido también estaban un poquito en esa línea, aunque hay varios medios internacionales que advierten que eso es, pese a todo, pues suscita cierta preocupación, y de hecho son varios los que Euronews, por ejemplo, recogía, como la OMS ha insistido en que todavía es necesario ser prudente, que todavía no estamos en ese punto en que se pueda considerar el coronavirus como una amenaza endémica más que como una pandemia, y algunos medios, la propia Euronews titulaba, dice, es quizá demasiado pronto, entre interrogaciones, para banalizar la COVID-19. Otros medios señalaban que hay países como Francia y Alemania que no parecen estar en esa línea, que realmente discrepan bastante de la posición de España, pero sí se destaca que realmente que el debate ha empezado a instalarse y está al menos en la esfera europea después de este anuncio del gobierno español. Además, no es el único asunto que ha tratado la prensa internacional, porque Financial Times y Le Monde coinciden en que España está atacando los abusos en la temporalidad con la reforma laboral. Sí, la verdad es que como la reforma laboral se aprobó realmente en el periodo de casi en torno a Navidades y casi a final de años, había algunos medios que no la habían analizado en profundidad, y en concreto dos medios tan influyentes como el Financial Times y Le Monde habían pasado un poco por encima de este texto, y en estos últimos días ambos medios han coincidido en publicar sus análisis sobre la reforma laboral, además aprovechando que estaba un poco el debate y que, digamos, el texto estaba en el proceso de recabar los apoyos parlamentarios para ser aprobado en el Congreso de los Diputados. Y curiosamente los dos grandes medios, tanto el Financial Times como Le Monde, coincidían en señalar que se trata de una reforma con la que realmente España intenta atajar el problema que tiene con la temporalidad, con los contratos a corto plazo. El Le Monde hablaba incluso de que era un ataque contra los abusos de la temporalidad, y en su reportaje pues detallaba pues algunas de las situaciones que vemos en España, ¿no? Camareros que encadenan contratos semanales, o profesores o personal de comedores que realmente casi les despiden antes del fin de semana, antes de los periodos vacacionales, y ponía de relieve que esta reforma, además que también defendía que había sido con consenso y que había sido fruto del diálogo social, pues intentaba realmente poner o limitar esta situación y realmente atajar este problema, que es uno digamos de los lastres estructurales que tiene la economía española. Pero ambos medios, y el Financial Times en este sentido destacaba que claro, que le queda al gobierno español la parte más complicada, que es recabar los apoyos parlamentarios que está ahora mismo negociando, y luego realmente conseguir que estas medidas pues cambiaran y mejoraran de verdad lo que llamaban el disfuncional mercado laboral español. De momento lo dejaban ahí un poquito en entredicho, y advertían de los problemas que estaba teniendo el gobierno para recabar apoyos, aunque enfatizaban que siendo un medio además de referencia para el empresariado europeo y casi mundial, destacaban que la reforma había contado con el respaldo de la COE. Hemos visto también cómo la regulación de la publicidad en criptomonedas ha llamado la atención de la prensa internacional. Financial Times, en concreto, destaca que España ha asumido el liderazgo en este asunto también a nivel europeo. Sí, este anuncio que ha hecho el gobierno español, de que en concreto los influencers o las personas que querían hacer y promover la inversión en criptomonedas, pues iban a tener una serie de restricciones, entre otras cosas, que iban a tener que informar a la CNMV de realmente de cualquier publicidad en este sentido, que iban a tener que informar también. Estaba bastante centrado en digamos, la publicidad de criptomonedas en las redes sociales, y de hecho los medios internacionales que se han hecho eco de ello destacaban que todo este debate ha surgido en España a raíz del caso de la polémica que hubo con Andrés Iniesta cuando hizo
hizo promoción de un servicio de intercambio de criptodivisas. Pero el Financial Times incluso lo destacaba en la portada de su edición en papel, ponía de relieve que frente a, digamos, esta especie de impasse en que se encuentran todo el sector de las criptomonedas en Europa, que realmente no hay todavía una legislación, aunque la Unión Europea está trabajando en una legislación amplia, pero los países estaban empezando a plantearse, a adoptar y, digamos, aprobar determinadas normativas para ir, digamos, dando respuestas a las cuestiones que iban surgiendo. En este sentido, pues destacaba que España, en lo que consideraba que era casi una primicia a nivel europeo, pues había adoptado esta legislación para al menos intentar regular la publicidad de estas criptomonedas y de estas inversiones que hasta ahora estaban desreguladas y siguen desreguladas en Europa y que suscitan ciertas advertencias y cierta preocupación entre los inversores. Precisamente el ESECO ha destacado que España es un buen alumno en transición digital, por lo menos en lo que a la administración telemática se refiere, ¿no? Sí, es un reportaje de su corresponsal aquí en España, de Cécile Thibault, que se titula así, ¿no? España, buen alumno en lo que es administración digital. Y bueno, ponía de relieve que realmente la transición digital que había llevado a cabo España en los últimos años, pues había sido bastante bien gestionada y que realmente ahora mismo el país se situaba en el pelotón de cabeza a nivel europeo, sobre todo en materia de conectividad. Pero además también en lo que era la administración digital y la relación de los ciudadanos con la administración digital, pues estaba también en unas cifras bastante buenas. De hecho, el artículo explicaba que más del 80% de los españoles habían recurrido alguna vez a los servicios públicos online y que de hecho el 70% de la población lleva a cabo sus gestiones más importantes y las gestiones principales a través de la administración digital, y que ese porcentaje era incluso más elevado en las empresas, que alcanzaba hasta el 82%, con lo cual colocaba, ya te digo, a España en una buena posición en este ámbito, aunque advertía que seguía teniendo algunos retos pendientes. En concreto, pues mejorar la interfaz para que fuera más fácil el uso de estas web, y luego simplificar las gestiones para los usuarios, que era uno de los aspectos que seguía teniendo pendiente la transición digital en España. Oye, luego hemos visto, era muy interesante, una investigación de Euronews sobre si La Palma ha tenido impacto en el cambio climático, en la erupción volcánica. ¿Lo ha tenido? ¿Ha tenido impacto? Pues es interesante, el titular era así, ¿no? Y realmente llamaba la atención. Euronews explicaba y recogía y destacaba que además, a raíz de conocer los últimos datos meteorológicos y de temperatura, el último mes de diciembre, el mes de diciembre de 2021, ha sido el 6º mes de diciembre más caluroso jamás registrado. Y planteaba la posibilidad de que la erupción de La Palma hubiera podido tener algún tipo de impacto en este hecho, y había pues enviado un equipo a investigar este asunto. Y bueno, lo que destacaba el reportaje era que realmente la erupción de La Palma, que había sido además muy, muy dilatada, que se había prolongado a lo largo de más de 2 meses, había realmente supuesto un gran problema para los habitantes de La Palma, pero no tanto con respecto a las emisiones, sino más bien por los problemas causados por la lava, la ceniza, la destrucción, que también había habido un problema porque uno de los gases que ha emitido el volcán es el dióxido de azufre, y se teme que esto pueda influir y pueda realmente perjudicar a las plantaciones de plátanos en forma de lluvia ácida. Pero con respecto al dióxido de carbono que había emitido el Cumbre Vieja en este tiempo, daba un dato que era bastante importante, y es que mientras estuvo en erupción, se liberaron y se lanzaron a la atmósfera unas 3.000 toneladas de CO2 al día. Sin embargo, el reportaje decía que, aunque puede parecer un dato muy elevado, en comparación con las emisiones humanas y en concreto, por ejemplo, con las del tráfico aéreo, eran casi mínimas, ¿no? Porque a diario el tráfico aéreo y los aviones que circulan por los cielos generan más de 330.000 toneladas de CO2. Con lo cual, pues consideraba que realmente el impacto de la erupción de La Palma había sido mínimo en el cambio climático. De hecho, mencionaba que en general el conjunto de todas las emisiones de CO2 de todos los volcanes del planeta suponen menos del 1% de las que generan los seres humanos y que están contribuyendo al cambio climático. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar, como siempre. Gracias a vosotras y a la Resistencia.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata, de la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Una radio pirata de la zona neutral. No podía identificar mejor a este espacio. Creo que era de El hombre en el castillo. Creo que alguien me preguntó el otro día, me dijo, esto era del hombre en el castillo, pero nos parecía que identificaba muy bien este ratito, esta conversación semanal con Ana Pastor de Neutral. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días. Que siempre nos propone películas, nos propone series, nos propone documentales, siempre muy acertados, en ocasiones, no tanto, algunas, como en esta ocasión, fallidas. Voy a decir, además sé que es muy impopular lo que voy a decir, porque es una cierta apología de la ignorancia, porque sé que Pablo Sorrentino tiene legiones de seguidores, legiones de fans, y mencionarles es como criticar a los Beatles. Pero te voy a decir, es que pero te puede no haber gustado. Yo creo que aquí somos gente todos tolerantes y respetuosos, y te puede no haber gustado la propuesta de esta semana. La propuesta de esta semana lleva por título Fue la mano de Dios, Netflix. Es una película, y entonces Ana me dijo, pero tienes que verla, no puedes llegar como que yo te la propongo sin haberla visto, o sea, en esta ocasión tienes que verla. Y entonces me la he visto. Pero a mí la atmósfera en la que nos mete Sorrentino, esta atmósfera de el Nápoles de los años 80, no lo sé, es un drama, es comedia, la historia de un chico en un turbulento Nápoles. Sí, vamos a contar que es primero, Sorrentino hace por primera vez creo que de hecho no hemos comentado nunca ninguna de Sorrentino ni La gran belleza, por lo menos en esta sección, seguro que tú a lo mejor en La cafetera sí, de Young Pope, algunas de las últimas películas. Esta es un poco diferente porque es su propia historia, es decir, a ese chico que a ti no te ha metido mucho en la historia, que es el protagonista, es él. Es él en el Nápoles, efectivamente, que es su ciudad de origen, de los años 80, cuando él es apenas un adolescente, y se llama Fue la mano de Dios. Para los futboleros lo sabrán, para el resto contamos que uno de los goles míticos de Maradona con la selección argentina lo metió con la mano, y entonces siempre se dijo que había sido la mano de Dios, en una jugada en la que estaba también Valdano, etcétera. Bueno, Fue la mano de Dios te puede hacer pensar que es una película futbolera o que tiene algo que ver con el fútbol, y no. Ferlaino nunca invertirá. Conozco bien a Ferlaino. Viene mucho al banco. Fabieto, si Maradona no viene al Nápoles, yo me mato. ¿Me has oído bien? Te lo vuelvo a decir. Si no viene, me mato. En realidad, Maradona es un símbolo de muchas cosas, pero sobre todo de una. La historia que cuenta esta película es real desde el punto de vista de un chaval que pierde a sus padres en un accidente doméstico, vamos a decir, para tampoco contar mucho, y él se salva porque prefiere quedarse a ver a Maradona, que como también sabrán los futboleros, fichó por el Nápoles en un momento dado de su vida y se fue a jugar a esa ciudad. Él no va para poderse quedar a ver a Maradona y salva su vida, y es la primera vez que Sorrentino cuenta esta historia a través de su mirada cinematográfica. Es cierto, esto que dice Berlín, que Sorrentino tiene una mirada muy particular en su cine, especialmente en este, y es una especie como de realismo mágico italiano, sobre todo el arranque, que te habrá parecido muy surrealista. A mí me fascina ese papel de esa tía que parece una Sofía Loren muy joven y muy voluptuosa, muy llamativa. Pero hay una escena efectivamente con San Genaro, ¿no?, que es el patrón. A mí me parece una propuesta interesante porque me desconcierta, porque pensé que me iba a encontrar otra cosa, y me parece un retrato de Nápoles de esa época, seguramente, ¿no? Mira, Bati el Blau, cuando lo he puesto en Twitter he dicho, vamos a hablar con Ana Pastor sobre esta película de Sorrentino, ¿qué os parece? Bati el Blau decía, creo que es la que más me gusta de Pablo Sorrentino. Andreu Romaní decía, me encanta la manera de escribir el entorno napolitano visto desde los ojos de un adolescente, la fotografía, la narrativa chulísima, los personajes muy surrealistas. Cafelito decía, para mí ha sido una confirmación de que yo y Sorrentino no hacemos buenas migas. Entonces, pues a Pedro Ballín no le ha debido gustar, porque había quien también nos decía, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado Pedro Ballín. Es que a mí la atmósfera que construye
me parece muy asfixiante, porque en efecto son los años 80, pero una sociedad un poco degradada. Él tiene sus inicios en la sexualidad, quedan retratados con una anciana. En fin, todo lo que te trae Sorrentino es como desasosegante. Dice, la belleza puso el listón inalcanzable. No lo sé. O sea, muy de Fellini, decía Ángel Fargas. Sí. Sí, yo creo, fíjate, esto que tú dices de desasosegante o de un poco agobiante, ¿no? La atmósfera que retrata, yo creo que la peli va de menos a más en esa agonía y creo, o por lo menos eso interpreto yo, que es un poco un reflejo de la vida, ¿no? De cómo uno cuando es más pequeño o porque tiene la suerte de no haber vivido cosas duras o porque no se da cuenta de ellas a su alrededor, la infancia, salvo casos duros, no suele ser un territorio complicado y según te vas haciendo mayor la vida se complica, ¿no? Un poco eso es lo que te cuenta la peli y me gustaba que en el ABC había alguien que decía que la infancia te expulsa a golpes de ella, ¿no? Cuando has tenido un caso tan traumático como el suyo, que es perder a tus padres el mismo día. Bueno, también pienso en Sabina, ¿no? Que dice que es una putada hacerse mayor sin delicadeza, que viene un poco a ser lo mismo resumido en 2 horas de película. Pero sí que es verdad que es muy asfixiante, me parece una buena definición y creo que además lo fomenta la propia película, ¿no? Cuando ves la escena de toda la familia italiana comiendo y tiene ese punto tan surrealista, unos zumbándoles a otros, diciéndoles barbaridades, etcétera, que te lo intentas llevar a una escena real y te cuesta imaginártelo, pero en el fondo sabes que eso también puede ocurrir, ¿no? Mira cómo intenta picar a la señora Gentile. Le encanta que diga tacos. La Gentile es la mujer más maleducada de Nápoles y no soy la única que lo dice. ¿Y a quién le toca tenerla de suegra? A mí. ¿Tiene frío? ¿Qué va? Quiere que sepamos que tiene un abrigo de piel. Señora Gentile, se está poniendo perdida. ¡A la mierda! ¿Pero por qué no viene con nosotros? Porque sois como el estiércol, por eso. ¿Qué palabras tan amables nos dedica? ¿Qué dice? Si me permitís, la licencia poética dice que nos tiene a todos en alta estima. Tía, ¿por qué no ha venido Daniela? Estaba en el baño. La hemos esperado 2 horas y nos hemos hartado. ¿Nos haces unos malabares? Pero hay algo de decadente en esa misma familia. La comida esa que celebran, que es verdad muy italiana, muy de gran mesa larga y todos los yernos y unos a otros atacándose y diciéndose cosas, pero los propios componentes de la familia son, en fin, digamos que no. Entiendo que es la atmósfera que el propio Sorrentino persigue y quizás retrate su infancia y supongo que es una familia normal y que las familias normales son así, pero le falta el glamour de la atracción, lo estético que a mí me... Pero fíjate, Ángels decía, muy feliciana, Antonio Mautor, una gran película, homenaje en toda regla a Nápoles. Aureliano, uy, yo la voy a volver a ver porque me encanta, me encantó, la volvería a ver. Y Antonio García decía, sí, una maravilla, con otra Ramona al estilo La Gran Belleza y una escena perturbadora entre el joven protagonista y una anciana que le alecciona en materia sexual, que son los momentos en efecto más perturbadores. Pero esos silbidos, las catacumbas junto al mar, Nápoles, yo no sé, igual es que a mí Nápoles no me gusta. Bueno, no, es que Nápoles es un personaje más de la peli, o sea, de la misma manera que Maradona da la sensación de que es un dios para Sorrentino y para mucha otra gente, a pesar de ese lado tan tremendamente oscuro y terrible. Nápoles también es como hace como una especie de reivindicación del Nápoles de su infancia. Luego también tiene una presencia, sobre todo en el arranque, el tema eclesiástico. A ver, pues no sé, yo creo que es interesante por eso, porque te desconcierta. Me hace gracia porque efectivamente Ballín veo que en redes decía que Sorrentino cumple una misión y es hacer películas que blanqueen ante sus paisanos los aspectos más sórdidos de su propia cultura. Parece que a Ballín no le ha entusiasmado esta película. Sí, pero no me extraña porque además yo... muy mala hora el mediodía para ver la película, muy mala hora, porque además tiene un ritmo, digamos, tranquilo, un ritmo no muy acelerado. Pero ese clima que retrata, yo no sé si es que tengo algo ya freudiano con este asunto, porque decía Diego Niva, hay un casposismo made in Italy. Dice, técnicamente la película es irreprochable, tiene una fotografía muy, muy buena y las interpretaciones son fabulosas y no tengo duda en eso, ¿no? Pero joder, es que me he quedado helado, o sea, y además es que me costaba avanzar, ¿eh? Y ya encima cuando fallecen los padres, tal, es una cosa. Y mira, tú eres la que dices que no quieres hacer spoilers, pero ya llevamos 3 o 4.
Bueno, pero porque tú me has dicho que aquí es obligatorio. Yo ya sabes que soy partidaria de contar poco. Es verdad que aquí es difícil no hacerlos, pero bueno, es verdad que según va avanzando la película, que efectivamente es lenta, yo tengo que preguntarle a Ballín qué es esto del exquisito y romántico blanqueamiento del que él habla. Bueno, hay una mención también a la mafia de pequeño nivel y de barrio, ¿no?, que hay allí en Nápoles. Pero bueno, no sé, oye, ya he visto que hay mucha gente aquí de la Resistencia que le ha gustado. Sí, o sea sí. No, sí, está muy repartido. Sí, he visto que tiene, aparte que tiene unas críticas estupendas entre los grandes críticos. Pero, ¿cómo se llama este crítico del País con el que yo he discutido mucho? ¿Bollero? Estoy seguro de que esta es una película que a Bollero le encantaría. Bueno, no sé. Yo trato en la medida de lo posible tener opinión propia y entré a la peli esperándome otra cosa. Entonces, bueno, me ha sorprendido y ya está. No hay más. Quiero decir, prometo traerte la semana que viene otra cosa que creo que te va a gustar más, que tiene que ver con periodismo, que dará para más que hablar, que íbamos a hacerla esta semana, pero la haremos para la que viene. Genial. No, que voy a aclarar que no. Yo con Bollero estuve haciendo una sección en televisión con él en la que comentábamos una película desde... Uy, esto no me acordaba yo, es verdad. Sí. Y la comentábamos, era muy divertido porque me enviaban 20 cintas de vídeo con las pelis de estreno y entonces yo me las tenía que ver y sentarme con él. Entonces teníamos una enorme discrepancia. Él decía que no me respetaba porque a mí me gustaba, para que veáis que no soy de gustos exquisitos, Volver a empezar, que es una de las películas de Garci que más me gustan en el mundo, o sea, que más me hace... Pero espera, que has dicho para que veáis que no soy de gustos exquisitos, hombre. Como no, que era muy crítica. Cualquier cosa que digas detrás ya no va a sonar bien. Claro, pero como me criticó tanto Bollero, que yo le decía, digo, pero bueno, no te gusta, digo, porque es que tú has perdido la esencia del amor, tú ya no encuentras ahí romanticismo en nada, te has vuelto duro como una piedra, tienes una concha ahí que te pones esta protectora. Pero no, bueno, pues seguro que a Bollero es una... A ver, estoy viendo a ver si ha hecho alguna crítica sobre esto, no, porque veo que Luis Martínez en El Mundo dijo, una brillante, delicada, emotiva película, hablando de Fue la mano de Dios, Sorrentino cambia su cine para filmar la tragedia de su infancia, decía el diario El País, lo comparte con el público, ejemplo notable de drama comedido. Es verdad que incluso en las escenas más duras, digamos que no te sumerge en la tragedia, la película en sí es la tragedia, las escenas en las que la estructura es que te sumerge no tanto. Pero, ¡qué bestia eres! No, pero bueno, que merece la pena porque es verdad que te mete en un universo. Oye, sí ha escrito, espera, que sí, que estoy leyendo aquí algo de Bollero sobre esta en concreto. Su obra es sorprendente y genuina, puede equivocarse, pero sus apuestas siempre son fuertes. Ha acertado plenamente en películas tan extrañas y hermosas como Las consecuencias del amor y la gran belleza. Sin embargo, aquí existe... Espera. Aquí existe, dice, una referencia obligatoria y son determinadas películas y la forma de expresar ese universo que utilizó ya Fellini. El aroma de los personajes, esperpento y caricatura. Y sabe crear imágenes cautivadoras. Fue la mano de Dios, no es la mejor película que ha realizado, pero es con toda seguridad la más íntima. Parece decir, me la debía a mí mismo. Bueno. Y le ha salido bien. Fue la mano de Dios. Oye, pues a Bollero efectivamente no le ha disgustado. Sí, dice que le ha salido bien, pero vamos, no le gusta Volver a empezar de Garci, que es un peliculón por otra parte, pero ese es otro problema. En fin, bueno, pero te agradezco la recomendación porque sí, es un rato para sumergirse en esa atmósfera italiana, en ese universo italiano y en la vida de Sorrentino y también en los años 80 y un poco en la decadencia así menos glamurosa de la Italia que no nos gusta ni a Ballín ni a mí. Pero Ana Pastor, gracias de corazón. A ver si un abrazo a ti, a Ballín y a Sorrentino. Sí, por supuesto, siempre también Bollero mediante. Que Ana Pastor, gracias. Venga, un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos. Peggy 18.
Sí, queridos amigos, cambiando de registro, ya sabéis que los viernes en la cafetera son los viernes del gaming. En realidad, los jueves y los viernes, porque los jueves grabamos esta sección y lo hacemos, por cierto, los jueves a las 7 de la tarde. Aprovechamos un rato para jugar en Twitch, para conversar, para chatear y ya grabar esta sección. Los oyentes que se puedan incorporar, pues los jueves que sepáis que en twitch.tv/radiocable nos encontramos un grupo de oyentes y ahí conversamos sobre videojuegos, grabamos un poquito, jugamos a algún juego, nos citamos en la red. Y esta semana con Jorge Peral. Jorge Peral, muy buenos días. Hola, ¿qué tal estáis? Muy agradecidos, Jorge, que acudas a esta llamada. Le pedí a Jorge que estuviera porque esta semana ha tenido lugar una noticia, un acontecimiento que ha sido hiper comentado en el mundo del sector, en el sector de los videojuegos. Microsoft ha comprado al gigante de los videojuegos Activision Blizzard. Son los dueños de Call of Duty, Candy Crush. Bueno, es una noticia extraordinaria. Claro, quien está fuera de la industria del mundo de los videojuegos parece muy sorprendido por este movimiento tan multimillonario que ha tenido lugar, pero en todo caso dentro del mundo de los videojuegos es un movimiento de una magnitud telúrica. Me decías, pues probablemente es uno de la noticia más importante de los últimos tiempos, ¿no? Efectivamente. Hay que tener en cuenta que Activision Blizzard es una de las mayores corporaciones de entretenimiento del mundo. Hacen videojuegos de ordenador, de consolas, pero también de móvil, ¿no? Porque tenían entre su haber pues a la empresa King, que es líder del mercado en móvil, los de Candy Crush. Y bueno, pues ha sido un movimiento tremendo. Fueron 70.000 millones de dólares lo que costó la adquisición y ha pegado un pequeño vuelco al tablero ahora mismo. 70.000 millones de dólares. He visto que había una cierta preocupación porque decían, joder, si Microsoft se hace dueño de esta empresa, vamos a ver el resultante. ¿Hay motivos para la preocupación o no? Bueno, aquí hay dos factores, porque verás, Activision Blizzard estaba adoleciendo de un problema digamos que han tenido problemas de acoso sexual dentro de la empresa, tremendos. O sea, fue una cosa que dejó a todo el mundo alucinando, porque es una cosa sistemática que se llevó cometiendo, ¿no? Y que, bueno, precisamente por la cúpula directiva y por directivos de los estudios. Y digamos que la corporación está pasando unos momentos terribles. Y de hecho las acciones cayeron, no levantan cabeza porque parece ser que es un tema estructural de la empresa. Claro, había oído hablar algo de esto, nos dice el Sirca en el chat en directo. En parte han salvado a la compañía que estaba en una profunda crisis, ¿no? Sí, bueno, la han salvado, pero es que aquí, ya te digo, hay varios factores porque digamos que la compañía estaba intentando eludir responsabilidades, ¿no? Incluso el CEO de la compañía, que se llama Bobby Kotick, que es, empresario multimillonario de muchísimo éxito, pues parece ser que está implicado en algún caso de acoso, de abuso o tal, y no quería dimitir, ¿no? Y digamos que, bueno, los accionistas le han pedido que dimita, etcétera, etcétera, pero el tipo pues se aferra al puesto. Y ahora con la compra de Microsoft se supone que Microsoft va a hacer una especie de auditoría interna y, bueno, y van a rodar cabezas, entre ellas la del señor Bobby Kotick, ¿no? Pero, bueno, es una cosa muy, muy turbia, Fer. Hay, testimonios terribles. Incluso fue investigado por el estado de, creo recordar que de California, investigado de forma interna. Mandaron, digamos, gente de la CIA infiltrada, no, de la CIA, bueno, del FBI, mejor dicho, infiltrados, para comprobar si era cierto estas acusaciones y efectivamente, pues, eran verdad. Una investigación de 2 años, ¿no? Wow. Entonces, claro, nos encontramos con esta situación. Ha tenido una gigantesca repercusión mundial esa situación por la que pasaba la empresa, los ejecutivos de la empresa, las complicidades internas, los silencios y todo eso ha llevado. Pero claro, tiene importantísimos juegos detrás. Tiene algunos títulos que son súper reconocidos, ¿no? Decíamos, pues Candy Crush, el Call of Duty, son algunos videojuegos muy reconocidos, ¿no? Tienen productos muy potentes en el mercado. Efectivamente, World of Warcraft, el Overwatch, que lo juegan mucho los chavales y tal, o sea, son productos muy potentes. Posiblemente
como decía antes, es una de las empresas de videojuegos, o conglomerados de empresas más bien, más grandes del mundo. Y yo creo que Microsoft en este sentido ha aprovechado la coyuntura, que han bajado las acciones, que ahora, digamos, estaba barata, estaba de saldo, entre comillas, y la ha adquirido. Y claro, imagínate, Fer, lo que implica adquirir una empresa de estas, porque no solo son las franquicias de videojuegos, es la información que maneja una gran corporación como esta, información de cómo juega la gente, métricas, datos, o sea, es una cosa tremenda, tremenda. Claro. ¿Y por qué me decías, es la noticia, es la mayor noticia de esto, está relacionado también con la decisión estratégica de Microsoft? Me lo decías por la dimensión, por la cuantía económica de la adquisición. ¿Cuál es la razón que haga que esto tiene tanto peso? Pues verás, Microsoft lleva desde hace un año, poco más de un año, cambiando su modelo de negocio, ¿no? Digamos que ahora están intentando, y lo están consiguiendo, implantar el modelo Xbox Game Pass. Game Pass es como una especie de Netflix de videojuegos. Es decir, tú pagas una suscripción de unos 12 euros, quiero recordar, o 13, y tienes un gran catálogo de videojuegos que te puedes descargar. Y además tiene una vertiente que te permite jugar en streaming, al igual que hace Stadia. Bueno, pues lo que lleva haciendo el último año Microsoft es, para poder, alimentar este servicio, están comprando estudios de mucho renombre, ¿no? Wow. Para tener, de alguna manera, esos juegos disponibles en su servicio. Uh-huh. Entonces, imagínate, claro, la competencia no tiene el músculo económico que tiene Microsoft, porque Microsoft, además de hacer videojuegos, pues hace otras cosas, sistemas operativos, en general un montón de cosas, no es una gran compañía. Entonces, digamos que se especula con la posibilidad de que Microsoft pueda convertirse en el gran líder del sector de los videojuegos en los próximos años, si el resto de compañías no consiguen pararle los pies, entre comillas, ¿no? Por eso es tan importante esta adquisición. Esta adquisición es una de las tres grandes corporaciones. Las tres grandes corporaciones, además de Microsoft, Nintendo y Sony, eran Activision, Ubisoft y Electronic Arts. Pues ahora se acaban de hacer con Activision, ¿no? Es un gigante, por eso la adquisición es tan cara. Entonces, Microsoft quiere cambiar el modelo de negocio de videojuegos y que en lugar de ser que tú compres el videojuego como habitualmente, pasar al modelo de suscripción o de videojuego como servicio. Y por eso es tan importante, ¿no? Porque digamos que este es un paso más allá en este camino, y que creo que es inminente que vaya a haber un cambio de modelo. Y la gente está preocupada. Claro, porque es que son muchos movimientos y muy diferentes, muy diversos, porque decías Game Pass, a mí me da la impresión de que lo extraño es que las compañías no hayan optado por el juego en streaming como hacía Stadia, pero parece que Google renunció a parte de ese negocio, que lo mantiene de una manera latente, pero con pocas nuevas incorporaciones. Han dejado desaprovechar una oportunidad que a mí me parecía extraordinaria. Yo soy usuario de Stadia y ver cómo el servicio poco a poco se va convirtiendo en algo residual, cuando tiene mucha lógica que no te instales los juegos. Esta mañana, cuando estaba intentando configurar el ordenador, hacer espacio para el Half-Alyx, todo el lío cuando dices, joder, si es que podría jugar. Entiendo que hay jugadores muy exigentes que no les gusta jugar a través de streaming, pero sí da la impresión de que parte del futuro también está relacionado con esto, ¿no? Bueno, y de hecho va por ahí los tiros, Fer. Porque, fíjate, Stadia ha tenido el problema, digamos, que se ha metido en un estanque de pirañas, ¿no? Porque el mercado de los videojuegos es muy complicado. Google lleva muchos años intentando meterse, no solo en móvil, porque en móvil ya están metidos, sino en PC. Y Stadia era, digamos, una gran idea, que era el tema del streaming y tal. Lo que pasa es que hubo un error de concepto en Stadia, que es que en lugar de funcionar como un Netflix, al menos en sus primeros momentos, funcionaba como la compra normal de toda la vida. Te comprabas tu juego por 60 euros y lo tenías disponible en streaming. Pero lo que ofrece Microsoft es que pagues una cuota y tengas un gran catálogo. Y eso es, digamos, el gran cambio, ¿no? Y de hecho, lo que comentas, el streaming va a llegar, porque está llegando ya. Microsoft está implementando ya algunos de sus juegos del catálogo Game Pass en streaming. Ya se pueden jugar a streaming. El último juego que han lanzado de gran éxito, que se llama Halo Infinite, está disponible para jugar en streaming. Entonces,
pues como te digo... ¿Qué parte del futuro yo va creo que por va por ahí los tiros? Sí. Claro. Y luego en el Sí. metaverso también insisten algunos oyentes, dice, bueno, es que esto parte también del diseño estratégico de la operación, está relacionado con el metaverso, dice Lindirie. Luego se habla también de las prácticas utilizadas para hacerse con la compañía, es verdad, ha habido bastante especulación en torno a esto. Microsoft amenazó con sacarles de Xbox, con ello le siguió Sony, Steam, eso hizo que las acciones se desplomasen y ahora Microsoft aprovechó para comprar Activision Blizzard. Hay quien dice, bajó demasiado el precio, igual influyó un poquito en las prácticas monopolísticas y el abuso de Microsoft. Hay quien intuye, bueno, también ha habido mucha especulación en torno a esto, ¿no? A cómo se ha gestionado la operación. Sí, porque, bueno, cuando salió el tema a la luz, este tema del acoso sexual, los abusos, etcétera, Microsoft fue una de las compañías que se pronunció de primera, o de las primeras, diciendo que rechazaban completamente este tipo de prácticas que había cometido Activision y que reevaluarían su relación con Activision. Porque digamos que Activision era, como llamamos en la industria, una third party, es decir, una compañía que vende sus productos en plataformas de first party, que serían Microsoft, Nintendo y Sony. Entonces, digamos que, claro, que Microsoft dijera, ojo, que a lo mejor ya no vendemos vuestros juegos en nuestras plataformas porque no nos ha gustado esto, pues eso hizo que obviamente las acciones bajaran, ¿no? Y además luego se unió Nintendo, luego se unió Sony, pero Microsoft fue de las primeras. Entonces sí, hay ciertos rumores que dicen, oye, a lo mejor Microsoft estaba intentando allanar el terreno para que bajara el precio de las acciones y poder comprar. Puede ser. Y en todo caso, que un suceso de esta naturaleza, un acontecimiento de esta naturaleza, unas prácticas de esta naturaleza, tengan ese impacto en la reputación tan impresionante, en la reputación de una compañía, que les provoque que toda la compañía, que todas las alianzas se pongan en entredicho, también es una buena noticia en todo caso, porque la sociedad se está volviendo muy exigente con las prácticas de las propias empresas y esto en el mundo anglosajón, además, que tienen tantos departamentos internos de control, de gestión de reputación, de gestión también de personal. Aquí además se puso en cuestión la manera en la que estaba gestionando internamente, que se estaba gestionando esto y cómo se hizo la vista gorda ante alguna de las denuncias. Chris Mola nos dice que Microsoft quiere ser la Disney de los videojuegos, ¿no? O sea que también Microsoft está en su apuesta estratégica. Totalmente. Y bueno, con respecto al tema este del acoso, pues ya te digo, es que fue una cosa terrible, lo intentaron acallar, pero la parte positiva, como comentas, que podemos sacar de todo esto, es que la sociedad lo ha rechazado por completo, es que la sociedad... fíjate lo importante que es, ¿no? Que salga a la luz, porque de repente esta compañía que tenía un valor inmenso, que era una de las compañías mejor valoradas del mundo, tanto a nivel de calidad de sus productos como a nivel de pues, su propia fama que se habían granjeado, pues de repente cayó en picado. Y a mí personalmente me parece que es lo positivo que podemos ganar de esto es eso, que cuando vemos algo así no lo aceptamos, ¿no? Entonces, esto incluso ha hecho que otras compañías pues pongan más el ojo en estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Lo que no quiero es que nos dejemos nada en el tintero. ¿Hay algo que se pueda decir sobre esta operación que nos permita comprenderla o que nos permita dimensionarla? Bueno, ahora, a partir de aquí, ¿no? Comentábamos esto, que han adquirido un gran gigante de los videojuegos, que... digamos que ya tienen el valor de marca de las marcas más potentes de videojuegos que existen. Gran parte está ahora propiedad de Microsoft. Y entonces esto empezó a suscitar pues cierta preocupación por parte de los jugadores, de los usuarios, porque muchos de estos juegos antes salían en todos los sistemas. Podías jugarlos en una PlayStation, podías jugarlos en las consolas de Nintendo, y ahora pues hay el temor de que solo se puedan jugar en sistemas Microsoft. Pero según se comenta, es muy posible que eso no sea así, que Microsoft siga publicando en todos sitios, porque al fin y al cabo pues eso, es una manera de ganar más dinero con estos productos. Entonces, bueno, de momento no se sabe, son especulaciones. Y luego, la última cosa así relevante de esto es que, según palabras de los responsables de Microsoft, lo que más les interesaba de esta compra era King, la empresa de móviles. Porque, bueno, quieren meterse de lleno en este mercado, que es el mercado que más dinero da de los videojuegos,
y bueno, pues es la empresa líder. O sea que ahí yo creo que es el valor estratégico de Activision Blizzard es precisamente ese. Ah, fíjate. Estamos hablando de la industria de los videojuegos, que dentro de la industria del entretenimiento es una de las más poderosas, muy por encima del cine. Quizá es verdad que las palabras de algún diario, creo que era 5 días, que decía, no sé si era 5 días o Expansión, pero un diario económico español muy importante, que digamos que ponían entredicho la relevancia de estos interlocutores, la relevancia de estas empresas. Estamos hablando de empresas gigantescas con unos índices de facturación elevadísimos, mucho más que muchas de las grandes compañías, y que, en fin, dentro del sector videojuego a nadie le extraña. Estamos hablando de un sector industrial de primerísima magnitud. Bueno, pues, oye, Jorge Peral, te lo agradezco muchísimo, Jorge, como siempre, que nos hayas ayudado a comprender un poquito mejor esta operación. Me dicen, oye, hay que publicitar su canal de Twitch, que es @Jorge2D. Jorge2D. Jorge2D, sí. Pues, bueno, hablo de videojuegos y también dibujo en directo. Y eso es así un canal para hablar con calma de la vida y de las cosas en general. Nos encanta, ya lo sabes. Jorge Peral, gracias, de corazón, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Sí, decía por aquí Cristina, dice, no, que no se va a despedir María. Sí, se me voy a despedir. Son las 10 de la mañana, 10 y 1 minuto. Dejamos así que las emisoras vayan desconectando y nosotros y nosotras también nos vamos a ir, que tendréis que trabajar y hacer cosas importantes. Además veo que aquí en el chat le estáis agradeciendo a Jorge Peral la sección que ha dirigido hoy de videojuegos. Muchísimas gracias a todos y a todas, una semana más, por estar aquí, por seguir resistiendo con nosotros y con nosotras. Y nada, desearos un buen fin de semana, que lo disfrutéis y nada, hasta aquí el programa de hoy. Y recuerda, si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hasta el lunes.